Buenas noches con todos. Le doy la bienvenida de parte del CAET, de parte del CAET a la conferencia sobre el tema de la importancia de la ciberinteligencia y la seguridad digital. El día de hoy se va a presentar esta conferencia. Mi nombre es Nel Tocas y yo seré su moderador. Ahora, es un honor saludar más que nada al profesor, al máster Sergio Paul Valcárcel, quien cuenta con un licenciado en computación de la Facultad de Ciencias Matemáticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San Marcos, también como el miembro investigador del grupo de investigación denominado Inteligencia Artificial en la San Marcos. También trabaja 27 años en Servicio Nacional de Sanidad en el área de tecnologías, con experiencia en proyectos de las TICs. También es impulsor en la creación del VG, de la gestión del conocimiento y transformación digital, y por otro lado también es miembro activo del Comité Normativo 086 de INACAL, de gestión de la investigación de desarrollo tecnológico y de la innovación, Comité de la Technical Commission de la ISO y la DTC de, del 279, innovación de la ISO, ¿no? En este caso. Bueno, quisiera pasarle al profesor, ¿vale? Gracias, Nel. Ok, muy buenas Bueno, tardes con todos. Quiero agradecer, digamos, la invitación que he tenido muy amable de parte del grupo estudiantil CAET, ¿no? Al cual aplaudo y doy unas vivas por ese ánimo y esas ganas de querer aspirar, digamos, nuevos conocimientos, ¿no? Para poder progresar, desarrollarse académicamente, lo cual, de verdad, desde mi punto, quiero ofrecerles un tremendo abrazo y felicitaciones a cada uno de ustedes y por favor sigan adelante. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Como dijo Nel, ¿no? El día de hoy vamos a tener una charla en la cual se ha denominado, ¿no?, la importancia de la ciberinteligencia, ¿no?, en la seguridad digital. ¿Por qué es importante la ciberinteligencia, ¿no? Hoy en día, si ustedes han podido notar, particularmente en el medio, aquí en Perú, ¿no?, en Lima, Perú, ¿no?, hemos notado, digamos, a partir de los medios de comunicación, diferentes tipos de situaciones que eran, pues, inesperadas, ¿no?, en relación al tema de los ataques informáticos, ¿no? Si comparamos hace 10 años atrás, ¿no?, vamos a notar, digamos, que hay una diferencia tremenda, dado que esto era básicamente, en cierta medida, como una utopía, ¿no? Ya que no se notaba, no se entendía, digamos, de qué provenían estos ataques informáticos, ¿no? Y cuál era el impacto que iba a tener, ¿no? Entonces, todos lo tomamos como un tema de ciencia ficción, de que eso solamente ocurre en los videos, en las películas, en algún libro que por ahí pueda haber leído, pero hoy en día vemos digamos, el fuerte impacto que genera, pues, cuando de pronto notamos que nuestra cuenta de ahorros está en cero, ¿no? Y entonces ahí comenzamos a entender, digamos, la problemática que estamos inmersos. Y esto no es solamente de Perú, ¿no? Esta situación obviamente es, digamos, convergente, y debido a que estamos en una sociedad conectada, ¿no? Y en el mundo, estos ataques informáticos ya de hace mucho tiempo, podríamos decir alrededor de 25 años atrás, se viene dando, digamos, en un sentido, digamos, progresista, ¿no? Y eso ha generado, pues, diversas controversias y diversas perjuicios que van desde el daño personal, ¿no?, a las personas, porque hoy en día, digamos, la tecnología ha calado, digamos, no solamente a nivel de laboral, sino también a las cosas
domésticas que hacemos, ¿no?, en los hogares, ¿no? Una ama de casa, por ejemplo, hoy en día está con su móvil y va manejando redes sociales, llámese WhatsApp, Facebook, Instagram, lo que fuera, ¿no? Y está pues al corriente de las tendencias digitales que se van presentando, ¿no? Entonces, pero obviamente desde el punto de vista de sus intereses, ¿no? Entonces, eso hace de que, digamos, comencemos a pensar, digamos, cuáles son las formulaciones que debo de tomar en cuenta, ¿no? Hogar, sino voy a centrarme particularmente en las organizaciones, ¿no? ¿No? Como organización, ¿cómo debo de tomar en cuenta estos riesgos? Pues es una amenaza inminente, y si una organización hoy en día, no importa el tamaño de la empresa, entonces, no se ha preparado para estos fines, entonces obviamente va a tener pues que sufrir las consecuencias que demanda un ataque de este tipo, ¿no? Entonces, con esta introducción voy a dar paso a compartir unas diapositivas que he preparado para ustedes con mucho cariño, y espero que sea de su agrado, ¿no? ¿Me permiten, por favor, unos segunditos para compartir? Bien, entonces tenemos aquí esta presentación, ¿no?, que habíamos hablado, y quiero comenzar con este proverbio que nace de Werner von Siemens. Ustedes en algún momento, si es que aún no lo han hecho, pero seguramente por la curiosidad a través de sus padres, seguramente han encontrado un equipito que tiene una marca Siemens, ¿no? Y es este señor, ¿no?, el creador de las tecnologías que van en ese sentido, en esa marca, ¿no? Él bueno, pone a consideración, ¿no?, esta máxima que me pareció súper interesante y que va acorde a la charla del día de hoy, ¿no? Hablamos de la prevención de accidentes que no deben ser considerados como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico. ¿Qué quiere decirnos aquí Werner von Siemens? Simplemente que todo el tema de prevención no hay que verlo cuadriculadamente si estamos dentro de lo que es una organización, solamente desde el lado normativo o regulativo, ¿no? Tenemos que verlo más allá, tenemos que verlo como parte de una cultura, ¿no?, como parte de nuestras responsabilidades, ¿no? Y ese interés, ¿no?, de cómo se llama, tener empatía con la marca o con la organización para poder comprometerse a estos retos que son pues en demasía, ¿no? Entonces, la prevención es importante y es algo que quiero remarcar y rescatar de esta parte, ¿no? Justamente esta prevención, digamos, de alguna manera, lo vamos a ver en las láminas adelante, la ciberinteligencia pues nos ayuda a poder, digamos, evitar estos accidentes, ¿no? Prevenirlos, ¿no? Mejorar nuestras estrategias para poder salvaguardar el bien más preciado que hoy en día tiene una organización. Ustedes dirán, el dinero. No, el dinero ya no es el bien más preciado, es la información, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a explicar en las siguientes láminas de qué trata la ciberseguridad. Ustedes seguramente conocen los productos de Kaspersky, ¿no? Kaspersky es una organización transnacional, me parece que es muy objetiva, ¿no? Y además es líder dentro del grupo de quienes pues enfrentar este tipo de amenazas que son, llámese los malwares o los hackers, que están pues siempre pisando los talones, ¿no?, a cualquier organización en el mundo, ¿no? El sector más golpeado en la historia de los hackers siempre ha sido el lado financiero, ¿no? Porque obviamente tenemos ahí pues el capital económico que manejan, pues que mueve los bancos y que obviamente genera un impacto importante no solamente a las personas, ¿no?, sino también a las organizaciones y también al fisco nacional.
porque obviamente acá hay un asalto de este orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el último boletín que ha publicado, ¿no? Kaspersky, ¿no? En este sector? Es que, por suerte, nuestra tendencia digamos, de ataques por malware ha ido disminuyendo desde noviembre del 2019 a octubre del 2020, ¿no? Si ustedes pueden notar, desde noviembre hasta abril del 2020, digamos, ha habido, digamos, una tendencia hacia la alza, ¿no? Hacia el alza me refiero hacia los ataques, los números de ataques que han ocurrido, digamos, en ese sector, ¿no? Y que obviamente había un perjuicio de por medio, ¿no? Entonces, sin embargo, hay un corte en mayo en donde esto ha ido reduciéndose. Y según explica Kaspersky, son por las medidas de seguridad que se han tomado. Entonces, ahí se han mejorado los protocolos de seguridad y digamos, las estrategias que van de la mano para poder, obviamente, contrarrestar estos tipos de ataques. Vamos a ver una vista geográfica sobre estos mismos ataques de malware en el sector bancario, ¿no? Notamos que aquí hacia la parte de abajo ustedes ven una línea, es una escala, ¿no? Que está representada en valores porcentuales, ¿ok? En donde tenemos dos extremos, ¿no? El extremo que va del color verde, que va hacia la izquierda a derecha, y el otro extremo opuesto, que es el rojo, que va de derecha a izquierda, ¿no? Nos indica, pues, la gravedad de estos ataques, ¿no? Y digamos, acá hacia el lado derecho del gráfico vemos un top 10 de los países que han sido más atacados, que han tenido un grado de vulnerabilidad muy fuerte en este rubro, ¿no? Lidera obviamente países que están, pues, hacia el lado de Asia, y obviamente tenemos ahí un fuerte digamos, porcentaje de ataque que ha ido, pues, incrementándose en el tiempo, ¿no? Una nota curiosa, ¿no? En el lado de Sudamérica tenemos 3 países que están involucrados, o 4, perdón, que están involucrados, ¿no? En este tema, ¿no? Entre ellos vemos a Perú, ¿no? Perú también tiene un grado importante de ataque que ha ido menguando, digamos, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? En este rubro, ¿no? Y nosotros vamos a notar, digamos, en las diferentes noticias. Ustedes seguramente en un momento, cuando han prendido su televisor y han visto el noticiero, han podido notar, digamos, este tipo de noticias, como que les dije, ¿no? Hace 10 años no era una situación normal, ¿no? Sino era algo atípico, ¿no? Entonces, pero hoy en día esto se está haciendo ya casi normal, ¿no? Sucede que el crimen organizado ahora acude a estos medios para poder, digamos, cometer sus actos, ¿no? Y obviamente generarnos, pues, un perjuicio tremendo, ¿no? Y esto, digamos, tiene, digamos, una seria connotación ahora en el contexto de la pandemia, cuando, por ejemplo, escucharon el hackeo que hubo sobre el bono universal, ¿no? El primer bono universal que se hizo, hackearon el Banco de la Nación y hubo un retiro importante de dinero, ¿no? Que ¿cómo se llama? Prácticamente nos tuvo en jaque, ¿no? Y esto es algo, pues, indolente, porque estamos en medio de la pandemia, gente que necesita este dinero para poder sobrevivir, ¿no? Estamos quedando sin trabajo, ¿no? Estamos quedando sin los ahorros y sin otros recursos, y esto obviamente es un golpe no solamente a las esperanzas, sino a toda una familia, ¿no? Y por ende también a toda una organización, porque no solamente los ataques fueron dirigidos al Banco de la Nación, también hubieron algunos ataques muy particulares a ciertos ministerios o organismos públicos que también se vieron afectados, ¿no? Y con el único afán de poder expropiarse de información, ¿no?
en ese caso. En el mundo, digamos, esto no es, como les dije, no es nada nuevo, ¿no? O sea, los ataques informáticos se han dado muy a menudo, ¿no? Un caso que dio, pues, algo concerniente fue digamos, el ataque que hicieron a esta red social que se llama Habbo, ¿no? Habbo es una red social que a manera de un Second Life que digamos tiene pues sus interfaces, avatares que viven a través de una comunidad virtual y bueno, y ofrece pues ciertos servicios que van desde ese lado, ¿no? Ustedes pueden notar una fila de personajes que están hacia el lado derecho, ¿no? En el centro, más o menos derecho centro, ¿no? Medios pelucones, ¿no? Y se dan cuenta que tienen un color en particular, es oscuro, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de aparecer? Porque esto no es normal dentro de la secuencia que aparece Habbo, ¿no? Lo que sucede es que el Anonymous entró en protesta, atacó Habbo porque en ese país donde opera Habbo, en Estados Unidos, entonces sucede que hubo, no recuerdo en qué estado en particular, hubo, digamos, una discriminación muy fuerte hacia las personas de color. Y en protesta de ello, entonces lo que hizo Anonymous es colocar en esta comunidad virtual, digamos, este tipo de ataques que particularmente generaron pues una tremenda crítica, ¿no? Y ahí hubieron pues ciertas vulnerabilidades que se expusieron sobre productos y obviamente también hay hardware y software, ¿no? que están pues conexos a esto y que obviamente la marca quedó pues expuesta y digamos que también perdió credibilidad, ¿no? Entonces hubo ahí un tema, digamos, de este tipo muy fuerte, ¿no? Entonces este tipo de situaciones también nos pone pues al tapete, ¿no? Cómo es que los atacantes informáticos puedan entrar, digamos, como a una plataforma digital en donde supuestamente hay una seguridad férrea, ¿no? Eso también, por ejemplo, fue en el caso de Marriott, ¿no? Marriott también fue atacado, ¿no? Por Anonymous y prácticamente se apoderaron de una bolsa de clientes de 500 millones, ¿no? Imagínate 500 millones de clientes en el mundo. Les copiaron todos sus datos, o sea, la protección de datos personales se fue al tacho. Toda la data lo tenían estos señores y estaban comenzando a hacer movimientos con sus tarjetas porque recuerda que cada vez que yo estoy en uno de estos puntos hago un registro digital y por ende este registro queda grabado, ¿no? En un repositorio. Este repositorio es lo que ellos obtuvieron a partir del hackeo, ¿no? Y obviamente pues hicieron al estilo de un ransomware, encriptaron la información para que éstas no puedan recuperarse, ¿no? Y obviamente fueron más de 327 millones de personas que se vieron afectadas con esta acción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Ante toda esta situación que he configurado, ¿no? Es que como organización, ya sea del sector privado o público, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener es una estrategia de ciberinteligencia. Tenemos que no solamente hablar de seguridad de la información, que es lo común, ni tampoco de ciberseguridad, que no es tan común, pero algunas de las organizaciones le toman mucho interés, ¿no? en tener los protocolos de hardware o de software muy bien implementados para evitar, digamos, cualquier intromisión. Sin embargo, nos olvidamos de algo importante, un elemento importante que se llama ciberinteligencia, ¿no? Y la ciberinteligencia hoy en día, pues, es algo que nos interesa como tal, ¿no? De esto es lo que les voy a hablar aquí en adelante. Como ciberinteligencia, que en realidad es como un centro de inteligencia en donde voy a comenzar a monitorear, digamos, qué es lo que está pasando con el tráfico de red en Internet y cómo me está afectando dentro del
la organización, ¿ok? Entonces, aquí en el sector público de Perú, entonces se ha organizado ya a través de un decreto legislativo, ¿no? No recuerdo ahorita el número, ¿no? En donde da inicio, más o menos en el 2005, las actividades para lo que se llama el PCR. El PCR es, digamos, un centro de respuesta ante incidentes, ¿no? Que está conectado con diferentes centros de respuestas a nivel mundial, de tal forma que cuando aparece un incidente nuevo, ¿no? En cuanto a ataques informáticos en seguridad digital, entonces los centros de respuestas comienzan a trasladar esa incidencia y comienzan a buscar una solución para que de inmediato las organizaciones tomen pues cartas en el asunto y se protejan a través de ciertos adquisiciones o instalaciones de productos que cierren, digamos, una vulnerabilidad, ¿no? Dentro del sistema operativo o de alguna de un puerto que por ahí queda expuesto cuando se utiliza cierto evento, ¿no? Entonces, la Secretaría de Gobierno Digital ya hace tiempo puso ya un modelo de este tipo, ¿no? A disposición de toda la administración pública y que también tiene alcance a los privados con el objeto de poder ayudar en este sentido, ¿no? Puedo decir que todavía PCR está en el proceso, todavía la idea principal es que dentro de este PCR, digamos, se efectúen los conceptos de ciberinteligencia, ¿no? Para poder mitigar los riesgos que mencioné, ¿no? Pero entonces, expliquemos un poco, entendamos de qué trata la ciberinteligencia, ¿no? De acuerdo a la Universidad de Carnegie Mellon, habla de que la ciberinteligencia, ¿no? Es un método, ¿no? Que consiste en, digamos, en la adquisición, ¿no? El análisis para poder identificar, rastrear y predecir cualquier situación de riesgo que existe en la red, ¿no? Con el objeto de poder tener información útil para la toma de decisiones, ¿no? Lo importante de la ciberinteligencia es contar con información útil, ¿de acuerdo? Otro concepto está dado en relación a también a la Secretaría de Gobierno Digital, que nos habla acerca de que es el conocimiento, ¿no? De las amenazas de ciberespacios, ¿no? Pero también los actores, ¿no? Sus capacidades, las vulnerabilidades, las formas de riesgos, ¿no? O acciones que interactúan en relación digamos, a un evento de vulneración, de intromisión a la red, ¿no? Entonces, para poder, digamos, capturar ese concepto que acabamos de mencionar y hacer, digamos, una comparación de lo que nos trae, digamos, las estrategias de protección de la seguridad digital en su conjunto, entonces podemos decir que la ciberinteligencia es la conjunción de diferentes dominios, que es la inteligencia como tal, la ciberseguridad y la seguridad de la información, ¿no? Dentro de las organizaciones hemos trabajado, digamos, no todos, pero sí hay un grueso de organizaciones del sector público y privado que han ido en ese orden, ¿no? De la seguridad de la información. Seguridad de la información significa proteger los datos, información de la organización, ¿no? De tal manera que puedo confiar qué cosa, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, ¿no? Ok. En cambio, la ciberseguridad un poco se pega más al tema ya, digamos, de tecnología, ¿no? Y va por el lado más que nada de hardware y software, en donde voy a tener pues toda la infraestructura, ¿no? O todos los componentes de software que me ayude a evitar esa intromisión, ¿no? Y también a poder rastrearlo, analizarlo, identificarlo, ¿no? De tal forma que pueda, digamos, a partir de un gran plan, un plan estratégico. Hoy en día este plan estratégico está incrustado en lo que es el plan de gobierno digital en el sector público,
¿no? Y entonces con esto obtenemos lo que es la ciberseguridad, ¿no? En tanto, la inteligencia, como ustedes pueden notar, pues la inteligencia es algo diferente porque nos vamos a centrar en la manera de cómo ese análisis vamos a razonarlo para, a partir de una información útil, podamos obtener una inferencia, una hermenéutica, ¿no? Que nos permita, digamos, concluir en una acción específica, ¿no? Entonces, esa es la inteligencia. Como ustedes pueden notar, en ninguno de los tres dominios que acaba de mencionar forma parte de la ciberinteligencia. Sin embargo, cuando los junto, entonces aparece este fenómeno que se llama la ciberinteligencia, ¿no? La ciberinteligencia hoy en día todavía, para algunos expertos, no encaja, digamos, dentro digamos, del concepto principal de seguridad digital, porque para algunos estiman que, digamos, está dentro de ciberseguridad, para otros estiman que forma parte de la inteligencia y que nada tiene que ver, o para otros hay una combinación de todo, ¿no? Lo cierto es que la ciberinteligencia hoy en día se está haciendo cada vez más importante, ya no a nivel, digamos, de clústeres, sino a nivel de las mismas organizaciones, ¿no? Paralelamente a ella, y ustedes me dirán, y este círculo que está hacia afuera, sí, es la ciberdefensa, ¿no? La ciberdefensa es en sí, digamos, una forma de ciberinteligencia, pero que está dedicada a, digamos, a proteger, digamos, los intereses nacionales, ¿no? Y en este caso se hace, pues, las mismas actividades de ciberinteligencia, pero con el objeto de, por ejemplo, de evitar, digamos, tener un acto de espionaje o, digamos, ver, digamos, de que se están tratando de posicionarse en algún punto del país, ¿no? Ilegalmente algún otro gobierno, y entonces la ciberdefensa mucho va por el lado político-militar, ¿no? En cambio, la ciberdefensa va más que nada por lo técnico-administrativo, ¿no? Que es particularmente en los negocios o las organizaciones en general, ¿no? ¿De acuerdo? Este señor que ustedes ven al frente se llama Sherman Ken. ¿Quién es este señor y por qué lo ubico en esta figura? Este señor fue el que colaboró en la Segunda Guerra Mundial para establecer la inteligencia, ¿no? Digamos, en derrocar el imperio alemán, ¿no? En este caso, digamos, toda la comunidad nazi que en un momento determinado, pues, el poderío fue significativo a nivel mundial, ¿no? Entonces, los aliados, ¿no? Se tuvieron que unir para poder justamente establecer estrategias. Pero estas estrategias, obviamente, mucho dependen de qué, del grado de inteligencia que uno le aplique al trabajo, ¿no? Sherman Ken tuvo, digamos, diferentes metodologías que puso en práctica y ayudó, digamos, a derrocar, digamos, al gobierno alemán, ¿no? En cual, digamos, salimos, pues, digamos, los aliados salimos victoriosos ante esta, pues, tema de querer dominar, pues, el mundo, ¿no? Entonces, para Sherman, ¿no? La inteligencia ha sido capturado prácticamente en el decreto legislativo 1411 que va en relación a la DINI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, pero que ha recuperado, ¿no?, el concepto de Sherman, ¿no?, de inteligencia, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el decreto legislativo? Que la inteligencia no es nada más que una actividad que comprende un proceso sistemático de búsqueda, evaluación y análisis de información. Fíjense ustedes, búsqueda, evaluación y análisis. ¿Para qué? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué evaluamos y analizamos? Porque queremos tener información útil. ¿Para qué la información útil? Para tomar decisiones. ¿Para qué quiero tomar decisiones? Para justamente tener, pues, acciones estratégicas que nos permitan mejorar nuestro plan ante los ataques informáticos y establecer un cambio en la cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso va, ¿no? Ahí está el decreto legislativo que vemos. Para ello, la inteligencia tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida va desde la dirección del estudio, en donde se planifica, se organiza, ¿no?,
las formas de trabajo para poder justamente hacer las búsquedas, el análisis, ¿no? Y la síntesis, ¿no? Y luego nada, ponerlo en práctica, ¿no? La siguiente fase ya es la colección de datos, ¿no? ¿De dónde voy a sacar esa información? ¿No? Entonces, yo tengo que, digamos, como inteligencia, yo tengo que tener información del entorno para poder entender quiénes son los actores, cuáles son las relaciones, en qué entorno se viene trabajando, qué tecnología maneja, ¿no? Entonces, todo eso debo de recuperarlo a partir de la colección de datos, ¿no? Luego que tengo esa colección de datos, entra una nueva fase que es el procesamiento y transformación de la información, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a una información útil y aquí se utilizan pues diferentes herramientas, ¿no? Hoy en día tenemos pues el Machine Learning como un aliado en la analítica para poder justamente extraer información vital para tomar pues decisiones y, por ejemplo, inclusive, ¿no? Dentro de lo que es la ciberseguridad, generar pues un contraataque que se llama, ¿no? Porque hoy en día, digamos, diversos productos en diferentes marcas hacen eso, ¿no? O sea, generan pues ya por la inteligencia artificial, generan pues patrones y ellos automáticamente pueden generar una respuesta a manera de contraataque, ¿no? A partir de estos patrones, ¿no? Y esto es gracias, pues, al procesamiento de información. Toda esta información que se colecta está organizada y controlada por el Centro de Ciberinteligencia, ¿no? Finalmente, cuando esta información queda ya procesada, entonces se generan los reportes estratégicos que van hacia las personas claves que están gobernando la seguridad digital y también, pues, una serie de colección de documentos que ayuden, digamos, a mejorar, digamos, a los administradores de seguridad, digamos, buenas prácticas que permitan, pues, proteger la infraestructura, pero también los protocolos y las buenas prácticas como digamos, desde el punto de vista cultural, ¿no? Sobre las personas ya. La inteligencia como tal en realidad no tiene, digamos, un estándar, ¿no? Lo inició Sherman y hemos visto el ciclo de vida que acabamos de pasar. Sin embargo, esto en el tiempo ido evolucionando. Estamos hablando a partir de 1942, en donde Sherman tomó parte, ¿no? en esta actividad de inteligencia, ¿no? Pero, digamos, aparece pues diferentes evoluciones en cuanto a los ciclos de vida y, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, en donde tiene adentro pues, una división de asuntos de tecnología justamente para detectar, digamos, estos delitos. Entonces, maneja pues un ciclo como este que vemos acá al frente, ¿no? Que es rescatado justamente de los documentos de la Policía Nacional, al igual que la CNI España, que es el equivalente, ¿no? Y que obviamente, si ustedes pueden notar, existe una ligera diferencia en cuanto a las fases y a las subfases que manejan, ¿no? En cuanto al ciclo de vida de inteligencia. Entonces, el ciclo de vida de inteligencia es un modelo particular que nace de cada centro de ciberinteligencia y que debe estar personalizado en función a su realidad, ¿no? De hecho, les comento, ¿no? Ya hay una UNE que ha salido, no recuerdo bien ahorita el número de la UNE, pero el año pasado acaban de ya citar la primera UNE de ciberinteligencia, en el cual, digamos, es un estándar, ¿no? del español, ¿no? En el cual nos da las prácticas adecuadas como para poder implementar, digamos, estrategias de ciberinteligencia, valga la redundancia, ¿no? El ciclo de inteligencia también nos va a permitir a priorizar, ¿no? Las defensas en torno a los activos. ¿Qué activos? Los activos de información que tenemos, ¿no? Y también vamos a centrarnos en qué, en las vulnerabilidades y en las amenazas que están presentes dentro de una organización. Cada organización, por más que yo tenga los mismos equipos, ¿ok? No necesariamente puedan tener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque existe un elemento que es el cultural, ¿no? Y que es, obviamente, digamos, la dirección que va a tomar para llevar a cabo,
digamos, las estrategias de protección, ¿no? Entonces, no necesariamente. Entonces, las amenazas son las que obviamente pueden diferenciarse y hacerlos diferentes entre una y otra organización, ¿no? Hoy en día no solamente hablamos ya de las computadoras, tabletas o móviles que están conectados a la red, ¿no? Hoy en día ya hablamos de las cosas, hablamos del Internet de las cosas, ¿no? Y muchos de los equipos que aquí en Perú todavía muy tímidamente tenemos, pero que en otras regiones del mundo ya vienen trabajando en diferentes estándares, ¿no? Y que estos prácticamente están generando información, están utilizando nuevos protocolos, ¿no? Y que tenemos que estar preparados porque van a estar inmersos dentro de nuestra red, ¿no? Entonces, si queremos nosotros hacer, digamos, de esto una práctica en la cual consolide la seguridad digital y nos ayude a proteger los activos de información, entonces tenemos que tomar en cuenta la ciberinteligencia, ¿no? Y para ello tenemos que ser cautos. ¿En qué? En vigilar, recoger y analizar esos datos que se van generando. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cualquier actividad externa a la red de la organización genera huellas digitales. Hay rastros digitales y a partir de estos rastros digitales se generan patrones. Eso es lo que tenemos que vigilar, eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Y sacar, pues, una síntesis de ello para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, si queremos ver, ¿no?, un ataque cualesquiera de un malware, ¿no?, en este caso vemos una denegación de servicios, bueno, vamos a tener tres elementos importantes, ¿no? Tenemos un atacante, alguien que está controlando un servicio, ¿no?, que puede ser un bootnet, ¿no? Y también tenemos al atacado, ¿no?, que es el cliente de la red, ¿no?, que en cual puede estar en una PC, en una laptop, una tableta, un móvil, ¿no? Pero en realidad eso no importa, lo que importa es que está conectado dentro de nuestra red, y si nuestra red no está preparada digamos, con las buenas prácticas que nos sugieren, digamos, la familia ISO 27000, por ejemplo, entonces obviamente no vamos a poder sobrevivir a estos ataques, ¿no? Entonces, muchas de las organizaciones se centran en esta parte, pero lo que no se centran es de rescatar la data que se genera a partir de esa huella digital para poderla estudiar, ¿no? Esa data que es necesaria, ¿no? Y ahí es donde entra todavía la ciberinteligencia, ¿se dan cuenta? Muy bien, tenemos pues, digamos, un documento que parte de la Armada Americana, ¿no? En el 2013 lanzaron un documento que se llama Joint Intelligence, y ahí habla acerca de la ciberinteligencia como una estrategia de guerra para poder mitigar los ataques digitales, ¿no? Y lo que indica en ese documento también es, digamos, la manera de cómo debe de llevarse. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un modelo que lanza, pues, Joint Intelligence, ¿no? A partir de los conceptos de Sherman Kent, para poder justamente transformar la data, ¿no?, que viene desde el ambiente operacional y que se comienza a evolucionar y pasar de datos a información y luego información a inteligencia, ¿no? Y esto es producto de ¿qué? De la colección, procesamiento y análisis de la información que se van dando en diferentes tiempos y con diferentes herramientas y técnicas, ¿no? A ellas le llaman también el TTP, ¿no? Técnicas, tecnologías y protocolos, ¿no?, que es un acrónimo utilizado en este tipo de situaciones. Muy bien, la ciberinteligencia como tal es entonces una herramienta que nos ayuda no solamente a cumplir este ciclo, a entender ese ciclo, sino también a ver cómo es el comportamiento de nuestros atacantes para poder tomar una decisión, ¿no? Y obviamente mejorar nuestra calidad de seguridad, que es lo que nos importa, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta eso, la calidad de seguridad, y eso muchas veces no se toma en cuenta. Para ello, entonces, tenemos que considerar que cualquier amenaza que tengamos al frente, debemos responder a las preguntas que ven aquí,
¿no? Por ejemplo, ¿qué amenazas, ¿no? Están en el entorno, ¿no? Inmediato, ¿no? ¿Dónde están esas amenazas? ¿Cuándo aparecen las amenazas? ¿Por qué existen estas amenazas? ¿Cómo se dan estas amenazas y quiénes están involucrados en las amenazas? Son preguntas básicas que se dan dentro del contexto de la ciberinteligencia, ¿no? Nuestro adversario lo tenemos que estudiar, no puede pasar desapercibido, ¿no? Y estudiar no significa verlo de una forma muy general, ¿no? Sino hay que verlo con profundidad, ¿no? Para poder encontrar sus puntos débiles y establecer, digamos, esa información, ¿no? De puntos débiles para que luego en un plan estratégico, como es la ciberseguridad, ya establezca pues las herramientas necesarias para que pueda primeramente generar las defensas, fortalecer las defensas de la red y posteriormente generar un ataque hacia el adversario para mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, tenemos pues una situación en donde nosotros vamos a manejar actores, técnicas, tácticas, procedimientos, motivaciones y accesos a los objetivos, ¿no? Entre lo que aparece en el hacker y la víctima, ¿eh? Y ustedes pueden notar que la ciberinteligencia, lo ven acá al frente, que está en el medio, ¿no? Está ahí vigilante, ¿no? No es un actor pasivo, pero que está entendiendo por el comportamiento del hacker y también el comportamiento de la víctima para poder sacar conclusiones, ¿no? De eso trata la ciberinteligencia. Por ende, si queremos nosotros entender qué servicios podría presentar un centro de ciberinteligencia, entonces básicamente son los que a priori pondría estos, ¿no? Una gestión y monitoreo de eventos de seguridad, que podría ser un servicio primordial que haría pues este centro de ciberinteligencia, la explotación de las herramientas de seguridad, los seguimientos y evaluación de personas sospechosas, también una gestión de las vulnerabilidades, generación de reportes estratégicos, porque necesito tener información útil, y una contribución al análisis de riesgo. Esto lo tengo que emparejar a mi mapa de riesgo, ¿no? Entonces tengo que ver, digamos, cómo vamos a actualizar a partir de esta información útil que se genera nuestro mapa de riesgo para poder, obviamente, generar, digamos, un mejor control, ¿no? que tengo actualmente con respecto al tema digital, ¿no? ¿Ok? Entonces, si queremos de alguna manera ver cómo es la trayectoria, ¿no? de un ciclo de ataque cibernético, básicamente son estos pasos, ¿no? que vemos, ¿no? La preparación del ataque, la obtención del acceso, la creación de persistencia, la ejecución de acciones y la eliminación de rastros, ¿no? Son los pasos generales que debo de tener en cuenta cuando realizo un ataque cibernético, ¿no? Y estoy hablando desde el lado del hacker, ¿no? Entonces, nosotros como ciberinteligencia tenemos que entender esos pasos que usa particularmente cualquier hacker, ¿no? De cualquier país del mundo y de cualquier metodología que aplique, ¿no? Tiene estos pasos y que tengo que entenderlos, pues, para poder generar, pues, mi ciberinteligencia, ¿no? Y a partir de ello, pues, obviamente, comenzar a crear mi anatomía de un ataque de hacker, ¿no? Entonces, un ataque hacker. Y el ataque hacker es estudiar, ¿no? Ustedes ven en la parte superior izquierda, digamos, el bajo nivel de información en donde yo debo de en algún momento meterme para poder extraer información útil, ¿no? Y también meterlo a mi informe, ¿no? Como parte del análisis, ¿no? Y esto implica, digamos, como vimos en el ciclo de la inteligencia, ¿no? Si recuerdan, que necesitamos pues hacer una colecta de información. Colecta de información que va no solamente desde el lado de las redes de datos, sino también las redes sociales, ¿no? De los metadatos, de lo que se llaman los OSINT, ¿no? Son diferentes formas, ¿no? Luego tengo que construir, digamos, toda la manera de cómo el atacante hace uso de nuestra vulneración, ¿no? De nuestras vulnerabilidades, perdón, y desde ahí comenzar a crear, pues, algoritmos o estrategias que nos permitan, digamos, en forma repetitiva, comenzar a hacer la vigilancia sobre esto, ¿no? Y finalmente sacar una conclusión, ¿no? Una obtención de resultados, ¿no? Todo ello, si pueden notar, digamos,
bajo un anonimato, ¿no? Entonces, tanto como el hacker como la ciberinteligencia tienen pues una característica en común que se llama anonimato. En el caso de la ciberinteligencia, como es un ataque que es no intrusivo, es decir, que quiere decir que el hacker no se da cuenta, ¿no?, de que lo estamos vigilando, ¿no? Es como si fueran ustedes han escuchado seguramente a los amigos del Escuadrón Verde, ¿no?, que están mimetizados, ¿no? Entonces, cuando sucede un evento, ¿no?, un delito, ¿no?, en un espacio público, entonces de inmediato aparecen, ¿no?, de la nada, el que está acostado tuyo aparece, es policía, no te habías dado cuenta, ¿no? Algo de eso, ¿no? Entonces, también la ciberininteligencia se mimetiza con ese objeto de poder justamente rescatar los momentos claves en donde el hacker se descubre, ¿no? Y por ende genera debilidades, ¿no? Y a partir de estas debilidades en donde nosotros vamos a identificar su huella digital y también su identidad, ¿no? Entonces la recolección de datos, de información, perdón, se da en dos momentos. Se da un momento que se llama el footprinting y el fingerprinting, ¿no? El footprinting es básicamente cuando nosotros vamos a recolectar información en lo que se llama los OSINT. Me preguntarán, ¿qué cosa es el OSINT? En un momento se los digo. Pero también hay otro que es el hacking a través de buscadores, ¿no? Entonces, utilizamos el concepto de Google Hacking, por ejemplo, en donde a partir de digamos, motor de búsqueda, que es el más importante en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Google, puedo yo comenzar a husmear, a ver, digamos, a pulsear, si se quiere decir, momentos en donde yo puedo llegar a comenzar a develar, digamos, al hacker, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también lo puedo hacer a través de los metadatos, porque cuando existe un ataque informático, como les vuelvo a repetir, queda, digamos, la huella del delito, ¿no? Es una huella digital, ¿no? Un rastro digital que está ahí permanente y se encuentra también en nuestros registros de la red, ¿no? Y esto lo que se hace es también colectarlo con el fin de poder asociar relaciones, asociar información, asociar personas, lugares, y etc., ¿no? Y eso es con respecto al footprinting, ¿no? Y en cambio el fingerprinting es todo a nivel más que nada de hardware y software. Entonces vamos viendo, ¿no?, qué herramienta vamos a utilizar, ¿no? De repente un machine learning, ¿no?, que pueda, digamos, ayudarnos a detectar mejor, ¿no?, la situación del problema, ¿no?, para capturar los casos de phishing, ingeniería social, sniffing o cualquier otro elemento. Entonces ahí participa básicamente todas las herramientas de hardware y software que están disponibles, ¿no? Normalmente estas herramientas son herramientas, digamos, que podrían ser mucho más eficientes en el mundo Darknet, ¿no? O en la Deep Web que algunos mencionan. Entonces, algunos ethical hacking, por ejemplo, utilizan estas herramientas también para poder vulnerar, digamos, las organizaciones, ¿no? Entonces, va por ese lado, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta recolección de datos? Es encontrar nuestras vulnerabilidades, ¿no? También la otra parte son la construcción, ¿no? Y lo que buscamos es aquí construir, ¿qué cosa? Esos ataques dirigidos, ¿no? Entonces, tenemos la información y queremos reconstruirlo de alguna manera, al igual como se hace en una escena de crimen, de tal forma que podamos entender cuáles son las posibilidades de ataques que han habido y cómo poder identificar a la persona y a los lugares, ¿no? Entonces, vamos construyendo pues esos ataques, ¿no? Y también vamos notando cuáles son los patrones de ataques que se van dando, ¿no?, a partir de armar estos escenarios, ¿no? Y crear pues digamos, estos patrones de ataques que pueda yo identificar en qué puertos o protocolos se están dando, ¿no? Inclusive posiciones de memoria, ¿no? Finalmente tenemos pues la obtención de resultados, en donde buscamos básicamente ya automatizar todo este proceso de tal manera que sea algo repetitivo, ¿no? Entonces vemos si recuerdan una de
de las fases, ¿no? de la anatomía del ataque de un hacker era justamente eso, la repetición. ¿Por qué? Porque este es un tema recursivo. Cuando el atacante se introduce, ¿no? a la red de datos, no es que sea la primera, ¿no? Tiene, digamos, ahí una insistencia, ¿no? Hay un tiempo de insistencia, de persistencia, que está ahí intentando llegar a nuestros datos, ¿no? Y obviamente eso es, digamos, yo necesito tener pues elementos que sean, que estén permanentemente atentos, alertas a este tipo de situaciones para que pueda registrar esa huella digital, ¿no? Finalmente, ocultar pues nuestra identidad digital para que nuestro hacker no vea que estemos ahí, y borrar nuestra huella digital, obviamente, como agente de ciberinteligente, ¿no? De tal forma que podamos pues obtener resultados importantes, ya que al final, como les repito, esa información se cruza y se forman pues modelos de analítica que nos permite pues establecer ya información útil, ¿no? para las tomas de decisiones. Ok, a ver, entonces, cuando nosotros hablamos de la obtención de los resultados, es porque vamos hacia el camino de la inteligencia, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia, entonces tenemos nuestra finalidad como ciberinteligencia es mitigar los riesgos, ¿no? Y también pensar, digamos, en posibles diseños de estrategias que se puedan proponer, digamos, para el plan, ¿no? También debemos de contar de herramientas técnicas y tácticas adecuadas para poder establecer, digamos, esa, digamos, intromisión que vamos a tener, ¿no? De tal manera que el hacker no se dé cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos entonces de la recolección de datos, y esto es lo que más utiliza la ciberinteligencia, y debido al tiempo no vamos lo estoy resumiendo por ahí, no vamos a centrar en el OSINT. Pero ¿qué cosa es el OSINT? El OSINT no es nada más que el Open Source Intelligence. El Open Source Intelligence es digamos, es un estándar, ¿no? A manera de, por ejemplo, como existe en el Open Source de los software, ¿no? Software libre, ¿no? Entonces, igualito existe para lo que son las fuentes abiertas, porque en realidad un open source es una fuente abierta de inteligencia, ¿no? Y esta información está liberada, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser, digamos, una información de una base de datos con claves y passwords, ¿no? Podría ser una información acerca de alguna vulnerabilidad en particular que tiene, por ejemplo, un producto, llámese un producto de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo tipo de información, inclusive directorios, ¿no? Y agendas, ¿no? Y lista de usuarios, de personas, ¿no? Que finalmente podamos utilizarlas, ya no para hackear, sino para poder utilizarlas y crear nuestro informe, ¿no? Porque ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? Entonces, estas fuentes abiertas, conocidas como SIN, nos va a ayudar para eso, ¿no? Y la idea principal es que podamos confirmar la información que vamos recuperando a partir de las vistas que hacemos con el rastreo de la huella digital, ¿no? Y luego con eso, pues, comenzar a tomarlos como verdaderas, ¿no? Pues yo no puedo tomar una información alegremente, no tengo que confirmar que esta información venga precisamente del lado que estábamos viendo, ¿no? Y también, obviamente, para poder generar, pues, insumos para una investigación más específica para cierta situación, ¿no? ¿Y cómo nos ayuda esto, no? Nos ayuda muy bien para diferentes cosas, ¿no? Básicamente los SIN nos ayuda en esta parte para poder identificar los actores, ¿no? Crear un perfil de los mismos, ¿no? De tal manera que pueda descubrir cuáles son sus objetivos y motivaciones que lleva, digamos, a este ataque. También marcar las tendencias que afectan a la organización. Entonces, posiblemente este hacker esté metido, digamos, en un asunto político, no terrorista de repente, o también un asunto ya, digamos, de fanáticos, ¿no? Y entonces esto hace de que genere tendencias, y esas tendencias las voy a lograr, digamos, cuando encuentre la información, ¿no? que busco, ¿no? Y finalmente, pues obviamente me va a ayudar a poder generar este análisis de estrategias, ¿no?
Yo les podría aquí mencionar, pues aquí una herramienta importante es el OSINT Framework, ¿no? El OSINT Framework es una de las tantas herramientas que hay, ¿no? Pero es digamos, la más conocida. Si ustedes van a hurgar internet se dan cuenta, ¿no? Y es de fácil acceso, es libre y puedes utilizarla, ¿no? Y obviamente para fines de ciberinteligencia, ¿no? Yo les invito y les hago la reflexión al grupo, ¿no? De alumnos que están liderando este magnífico grupo, que por favor utilicen estos tipos de información no para hackear, sino para poder hacer defensa de una organización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digamos, estas herramientas son como el fuego, ¿no? El fuego nos ayuda, por ejemplo, para cocinar nuestras comidas, pero también el fuego nos ayuda para, por ejemplo, incendiar algo, ¿no? O quemar a una persona, a un animal, ¿no? Entonces tiene dos lados de la moneda, ¿no? Esto puede suceder lo mismo, ¿no? Puedo convertirme en un hacker o puedo convertirme en un agente de ciberinteligencia, ¿no? Entonces, estos tipos de herramientas, bueno, desde el lado de la ciberinteligencia nos ayuda a poder colectar la información, sobre todo los OSINT que vayamos encontrando, ¿no? Acá está el enlace, ustedes pueden notarlo aquí y es de fácil uso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo rastro digital, ¿no? Como conclusión del trabajo, ¿no? Todo rastro digital, ¿no? Debe ser analizado, vigilado y mitigado previamente, ¿no? Esto con el fin de saber por qué es importante la ciberinteligencia, ¿no? La ciberinteligencia no es, digamos, un elemento ajeno a la seguridad digital, tampoco es un elemento complementario, es un pilar de la seguridad digital que nos permite justamente el análisis, la vigilancia y la mitigación de los riesgos, ¿no? También es importante porque nos permite generar informes estratégicos para la toma de decisiones, ¿no? De tal manera que tendré, a partir de esta analítica que genere, poder tener, digamos, información útil, como por ejemplo, desactivar una inyección SQL o un posible ataque de ransomware, ¿no? Que tenga al frente, ¿no? Entonces, o simplemente, digamos, una denegación de servicios o cualquier otro malware, ¿no? Y entonces voy buscando el origen de las causas y lo que hace la ciberinteligencia es encontrar esas causas para poder eliminarlas, ¿no? De acuerdo. Y esto nos conlleva, pues, a algo importante, que es la mejora continua, ¿no? En la ciberseguridad, en donde se establecen los planes de seguridad digital, entonces existe, como en cualquier otro plan, el ciclo de mejora continua, ¿no? Uno de las fases del ciclo se llama justamente la mejora, ¿no? Y la mejora surge justamente después de una evaluación, ¿no? Una fase previa a la mejora es la evaluación, ¿no? Una vez que hayamos hecho esta evaluación desde el punto de vista de la ciberinteligencia, entonces vamos a generar las mejores estrategias para mejorar, ¿no? ¿Qué cosa vamos a mejorar? Nuestros controles, ¿no? Entonces tenemos controles que nos ayuden justamente a mejorarlos. Y desde ahí, desde estos controles, obviamente, pasamos a replantear nuestro plan para, obviamente, seguir el siguiente ciclo de la mejora continua, ¿no? Y con ello, pues, aseguramos, digamos, la seguridad digital en 360 grados, ¿no? Y ya no solamente como seguridad digital, ni puramente seguridad digital como tal, ¿no? O ciberseguridad, ¿no? Y yo les dejo aquí también algunos recursos muy buenos, ¿no? Que van desde documentación, casos, también va desde algunas herramientas, ¿no? Y simuladores inclusive, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que practican en cuanto a lo que es ciberinteligencia, ¿no? Ya se habla, ya no se habla de OSINT para este lado, ¿no? Inclusive, ¿no? Hoy en día, ¿no? Están tratando de cambiar el concepto, aún no se ha hecho como tal, pero están tratando de llevar una corriente, ¿no? Que tratan de llevarlo a lo que se llama ahora el CIBIN, ¿no? Que es un acrónimo de Cyberintelligence, ¿no?
C-Y-B grande I N-T, ¿no? Entonces, CIBIN. Entonces, ese CIBIN nos ayuda justamente a poder, obviamente, tener, digamos, mejores fuentes de orígenes más específicas para este tema de la ciberinteligencia, ¿no? Y Maltego ayuda bastante, por ejemplo, para estos fines, ¿no? Bueno, quiero terminar explicando lo siguiente, ¿no? Ustedes ven acá al señor de barba, no soy yo, pero el que ven aquí de barbita se llama John Draper. John Draper fue el primer hacker que tuvo en la historia de la computación. Él primeramente hackeó a la telefonía. El primer hackeo que hizo fue a la telefonía y el otro hackeo que hizo fue en las computadoras con el famoso virus que se llama el Creeper. El Creeper es una enredadera, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia en cuanto a lo que vemos en la figura? Es que él, estoy hablando en la década de los 70, aproximadamente los 73, 74, ¿no? En donde todavía, como ustedes pueden notar, ¿no? La computación todavía está pues, en pleno florecimiento, ¿no? Y este tema de tecnología, las telecomunicaciones, todavía pues eran muy arcaicas, ¿no? Todavía estamos en una edad muy primitiva, ¿no? Si queremos verlo de esa manera, ¿no? ¿Cuál es la gracia y por qué la historia de John Draper? Es que este señor pues utilizó este silbato que ven abajo. Este silbato venía gratis cuando tú comprabas allá en Estados Unidos en aquella época las cajas de hojuelas, ¿no? Que se llaman Capitán Crunch, que hoy en día pues tú lo encuentras muy común, digamos, en cualquier supermercado, ¿no? Y son esas mismas hojuelas que te echas con tu leche, con tu yogur, ¿no? Y que son ricas, ¿no? Y bueno, ese silbato, a la hora que se accionaba, emitía una frecuencia de onda que conectado a la bocina que ven a la parte superior, ¿no? Y a un teclado de Dálico que está al costado, obviamente más moderno, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Yo podía obtener línea gratis, o sea, el servicio telefónico, ¿no? Entonces, recordemos que antes era muy difícil poder llegar a tener una línea, ¿no? Pero él rompió todo el protocolo porque utilizó nada más este silbato para poder obtener línea telefónica gratis. Y con eso, ¿cómo se hizo famoso? Porque tenía el número del Papa y llamó al Papa y conversó con él sin que, burlándose de la seguridad del Vaticano, ¿no? Imagínate, inclusive tomando su agenda, ¿no? Entonces eso fue digamos, lo importante, la noticia que generó pues John Draper y que como tal pues se hizo famoso, ¿no? Quiero agradecerles el tiempo empleado y muchas gracias, ¿no? Adelante, Nel. Sí, profesor. Bueno, muchas gracias a usted, más que nada por la valiosa información que nos ha compartido el máster Sergio Pablo Barcarce. Bueno, para ampliar más que nada nuestros conocimientos en esta conferencia. Bueno, ahora pasaremos a la sección de preguntas en el cual nuestro público presente bueno, ya hay algunas preguntas sobre el tema, ¿no? La importancia de la ciberinteligencia en la seguridad digital. Bueno, vamos a dar lectura a la primera pregunta, que es de José Ávila, que le pregunta al profesor que ¿sería necesaria una asignatura de ciberseguridad en los colegios o institutos y universidades? Porque cada vez somos más dependientes de los dispositivos móviles y IoT se difunde más en nuestra vida diaria. Ok, Ned. No te escuché la última parte, Nel, disculpa, ¿me puedes repetirla? Sí, IoT se difunde, o sea, las inteligencias y tecnologías se difunde más en nuestra vida diaria. Perfecto. Básicamente muchas la gracias. Pregunta se... Ah, sí, profesor. Sigue. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Definitivamente es importante, digamos, que utilicemos, digamos, ¿cómo se llama? Una estrategia de sensibilización y concientización, ¿no?
pero en este momento lo importante es dentro de las organizaciones. Sucede que los líderes de las organizaciones no están sensibilizados, menos aún están concientizados, ¿no? Entonces ven a la seguridad digital como un tema, digamos, analógico, ¿no? Algo que tú entras, das un par de clics y listo, ¿no? Y se arregla, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Sabemos que detrás de eso existe toda una logística, ¿no? De por medio digamos, y tremendas amenazas que tenemos al frente, ¿no? Y debilidades que también tenemos que contrarrestar, ¿no? Entonces, eso hace de que nos volvamos vulnerables. Pero eso no lo ven, ¿no? Porque los líderes están preocupados en obtener, en alcanzar sus metas, ¿no? Que se fijan en sus planes estratégicos, pero no están preocupados en este tema de tecnología, ¿no? Solamente los CEOs o los gerentes de tecnologías podrían estar muy comprometidos en este tema, pero que relativamente lo toman en cuenta debido a que también hay restricciones presupuestales, ¿no? Entonces, implementar, ¿no? Tremenda infraestructura solamente para poder defenderme del malware A, B y C, entonces no es negocio, ¿no? Porque hay un sobrecosto. Ese sobrecosto me baja las utilidades y eso ningún CEO o un líder de organización lo va a permitir, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una controversia en ese sentido, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es generar alianzas para evitar, digamos, estos tipos, ¿no? Una buena alianza es entrar, digamos, de lleno con la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Y comenzar a utilizar, digamos, el PCR, hacerlo crecer, fortalecerlo, ¿no? Y a partir de eso generar pues medidas de protección a partir de la nube, ¿no? Porque ahí están los peligros, están ahora ahí, ya no están solamente en las puertas de las redes, ¿no? Sino también están en las nubes, ¿no? Ahí, entonces la lucha, la pelea está ahí, ¿no? Si nosotros como organización nos preocupamos en tener ahí un posicionamiento, ¿no? A partir de alianzas, creo que vamos a estar mejor. Eso es por un lado, ¿no? Y por el otro lado es la parte de educación, que sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que mientras más pequeños se pueden introducir estos conceptos de seguridad, ¿no? Pero también de valores y de ética, entonces creo yo que vamos a poder conseguir buenos resultados a largo plazo. Ok, gracias. Claro, gracias, profesor. Espero que mi compañero haya absuelto su duda. En este caso también tenemos una pregunta de Xavier Mejía. En este caso pregunta, ¿por qué necesitan las empresas y las instituciones públicas la ciberinteligencia? Muy bien. La ciberinteligencia, digamos, hasta la fecha, digamos, es un actor pasivo, ¿no? Al menos aquí en el Perú es un actor pasivo. ¿Eso qué implica? Implica que nosotros como entidad, como entidad no le tomamos en cuenta. Creemos que la ciberinteligencia forma parte de la ciberseguridad y eso es erróneo, ¿no? La ciberseguridad tiene un propósito distinto. ¿No? La ciberseguridad lo que busca es mitigar ese riesgo, ¿no? Prácticamente protege los controles y los activos de información. Va de la mano con la seguridad de la información, ¿no? Pero de ninguna manera vamos digamos, a disponerla para usos de análisis. O sea, yo no voy a hacer vigilancia ni análisis, ¿no? De un ataque, porque eso a veces algunos, digamos, jefes o oficiales de seguridad de información, ¿no? A veces no lo ven importante, ¿no? Y cuando lo es, ¿no? Lo que sucede es que no lo conocemos, no entendemos cómo explotar, ¿no? Cómo aprovechar estas prácticas y las herramientas que trae para poder hacer uso, ¿no? Ese es el punto. Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, hay dos preguntas más. En este caso es Pedro Luis Valerio nos pregunta, ¿la ciberinteligencia contempla el factor humano dentro de una organización?
más que nada lo explica para interpretarme la pregunta, si un socio roba o extraiga datos de la organización, ¿no? En este caso. Bueno, la ciberinteligencia, obviamente lo que hace, tiene una actuación de 360 grados, no solamente desde la parte externa, sino también de la parte interna. Toda persona, digamos, infraestructura o persona genera un rastro digital, ¿no? Tú mismo ahorita, cuando ingresas a tu móvil, estás generando una data. Esa data se rescata a partir de estas fuentes para poder justamente analizarlas, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos estas data en el contexto interno de una organización, lo más seguro es que encontremos, digamos, el hilo del origen del ataque, ¿no? Entonces, porque ustedes pueden recordar que muchas de las estadísticas que se hablan no ahora, sino ya en el tiempo, está orientada básicamente que los mayores ataques se dan, digamos, al interno de la institución o de la organización y no tanto al externo, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a suponer, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? ¿Qué valor de importancia podría tener, digamos, para el mundo, ¿no? Más allá de lo académico? Pues no, por ejemplo, no recauda dinero, ¿no? O sea, dinero me refiero a fuertes cifras, ¿no? No, no tiene, digamos, información estratégica de la nación, no tiene información, posiblemente confidencial de gobierno, ¿no? Entonces, como que, ¿para qué lo ataco? ¿Para qué voy a centrar mis esfuerzos ahí, no? ¿Me entiendes? Entonces, cosa distinta es, digamos, cuando sí hay, digamos, un actor relevante y que sí ahí se centra, ¿no? Es por eso que los ataques se presentan más al interno, ¿no? Salvo que digamos, la marca o la organización, digamos, tenga pues sea trascendental como imagen, ¿no? En el mundo, entonces sí, podría ser un objeto de ataque externo. Ok, profesor, sí, se le entendió perfectamente la explicación. Bueno, también tenemos la última pregunta que es de William Quispe. En este caso nos pregunta, ¿usted considera el factor humano como el eslabón más débil y hackeable de una organización? Claro, sí. De hecho, muchos de los ISOs lo mencionan, ¿no? Por eso tenemos un acápite en cualquier ISO, ¿no? Que se llama sensibilización y lo que se llama la concientización, ¿no? Que está dentro de un rubro grande que se llama la contextualización de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Nosotros, como personas, ¿no? Tenemos, como profesionales, no tenemos una idea del problema que se da, ¿no? Como tecnólogos, pero aquellos que no han seguido este rubro, entonces hablamos de otros oficios distintos a los de tecnología, entonces no tienen la menor idea del problema ni del impacto que este genera, por lo tanto, no lo ven necesario tomar el mismo interés que podría tomar un tecnólogo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, se crea pues una cultura. Esa cultura que sea dentro de la organización normalmente da la espalda a lo que es la seguridad digital, ¿no? Entonces necesitamos justamente la participación del oficial de seguridad de la información para que genere campañas de difusión, ¿no? En diferentes maneras, ¿no? O sea, no necesito agarrar y poner no sé, una pantallita emergente cuando prendas tu pantalla, o tu computadora, perdón, ¿no? Prendes tu computadora y sale una pantallita emergente, ¿no? Señores, cuando salga de su computadora, no se olvide de hacer control alt del, ¿no? Para proteger la pantalla, bloquear la pantalla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ese mensajito es digamos, muy monótono. O sea, la gente, tal vez las primeras horas, la gente lo mira y bueno, ¿no? ¿Qué es controlar lo que será, ¿no? Pero ya, bueno, ¿no? Como que se ha por enterado, pero no entiende el por qué.
¿no? Entonces, necesitamos hacer campañas más objetivas. Entonces, probablemente ir a campo, vestirnos de, no sé, de un Marlboro y explicarles a través de escenas, ¿no? De significación, digamos, cuál es el problema que puede generarles, ¿no? Y si le das en su bolsillo, es más seguro que lo entiendan, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Entonces, podemos establecer reportajes internos dentro de la organización para poder sensibilizar, ¿no? Y también llamar, digamos, ¿cómo se llama? Al staff de la organización, donde están lo, todos los líderes, ¿no? Quienes toman decisiones, ¿no? A nivel estratégico, para poder también concientizarlos, ¿no? Porque ellos pueden estar sensibilizados, pero están concientizados, es la otra pregunta, ¿no? Ya, o sea, ellos sabes qué es la seguridad digital, ¿no? Pero al interno tuyo, ¿estás convencido? Esa es la otra pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí dos barreras que son intrínsecas, no la conocemos, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Entonces, algunos lo podemos salvar con campañas de sensibilización para que se informen y entiendan de qué trata la seguridad digital, ¿no? Y la ciberinteligencia como factor de éxito, y otros que tenemos que convencerlos a que cumplan las normas, a que cumplan las especificaciones que dan, pues, o las políticas, ¿no? Que se generan a partir del plan de gobierno digital, ¿no? Entonces, tenemos que ser coherentes, ¿no? Y eso parte desde la cabeza de cualquier organización. Sí, profesor, muchas gracias más bien por la respuesta de las preguntas, ¿no? Se entendió muy claro la última parte sobre las organizaciones. Y bueno, en esta parte, bueno, esas serían todas las preguntas. Agradecemos muchísimo al máster Sergio Paulo Barcácer por su participación y por haber respondido a todas las preguntas. En este caso, profesor, quisiera dar algunas palabras de despedida. Muy bien, sí, yo quisiera nuevamente agradecer a CAET, ¿no? El grupo que felicito, nuevamente quiero recalcar, me parece muy importante este grupo. Dios los cuide y los guarde para que sigan adelante con esa mente progresista y bueno, creo yo que toda la comunidad académica, los docentes, como mi persona, somos los primeros interesados a que ustedes después impulsen y salgan adelante, ¿no? Tienen pues adelante todo digamos, las autoridades de la facultad que seguramente ya están apoyando y van a hacer lo posible de que este movimiento salga con más fuerza, se impulse, inclusive salga la FISI, ¿no? Ojalá que sea así y tenga una trascendencia en toda la comunidad sanmarquina, ¿no? Bueno, solamente quería decir estas palabras de agradecimiento y también explicarles que estoy muy interesado en apoyarlos en cuanto ustedes vean conveniente. Muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias por su participación y por su tiempo, más que nada, de parte de toda la familia de CAET, le decimos muchas gracias. Más que nada, encantados por esta oportunidad y esperamos que más adelante, como usted dice, podamos encontrarnos y darnos una mejor oportunidad también, ¿no? En este caso, de igual forma, agradecemos a la audiencia que está presente y bueno, me despido con ustedes a la audiencia. Soy Nel Tocas y buenas noches.